Al día de hoy, tenemos una clara comprensión de la dinámica de la salvación y hemos visto cómo Dios ha modelado en su palabra su plan en diferentes esquemas. Vimos en la historia de la creación la misma secuencia del nuevo nacimiento. También cómo la liberación de Israel es un tipo de cómo Dios nos liberta del pecado. Y finalmente el modelo gráfico del santuario, el cual nos da las diferentes etapas de la experiencia de la salvación. Desde la cruz, altar de los sacrificios, hasta los detalles de cómo ser exitosos en la etapa de la santificación, lugar santo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. Tal y como hemos explicado durante toda la serie El plan de Dios, su mayor regalo, la estructura del Evangelio, que es sabiduría, justificación, la santificación y redención, se encuentra bien explicada a través de toda la Biblia. Al final, por medio del Evangelio, Dios nos redime de la presencia, el poder y la penalidad del pecado. Alabamos su nombre. Hoy estudiaremos Isaías capítulo 53 y lo asociaremos con el mensaje del Evangelio. Hola, gusto en saludarte, Luis Helen González, desde la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Estamos estudiando la lección número 24. Vamos a realizar un resumen de todo lo que podrás encontrar en el libro El plan de Dios, su mayor regalo. Este que tengo por acá, es importante que puedas leer los textos de la Biblia y descubrir a la luz de ella y con la dirección del Espíritu Santo lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Ven, acompáñanos. La comprensión del Evangelio nos lleva a entender que todas las enseñanzas que están en la Biblia son para el conocimiento del plan detallado de salvación para nuestras vidas. El estudio de hoy es sobre Isaías 53, una profecía mesiánica del siervo sufriente. Esta profecía fue revelada unos 700 años antes de Cristo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 52, versos del 13 al 15. En Isaías 52 inicia la profecía del siervo sufriente, su misión, su propósito y el impacto de su venida en toda la humanidad. Muchas preguntas vienen a nuestra mente. Una de ellas es ¿cómo consideró el profeta el anuncio del reino de Dios? Te voy a mencionar algunos textos bíblicos que nos van a responder a esta pregunta. Isaías capítulo 53 verso 1 nos dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Juan capítulo 12 versos del 37 al 38 nos indica también que a pesar de que Jesús hizo señales estando entre ellos, ninguno le creyó. Esto es, dice el apóstol Juan, para que se cumpliera lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Romanos 10:16 nos dice que no todos creyeron en el anuncio del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación inician en Isaías capítulo 52.
Veamos lo que nos dice el verso 7. Búscalo en tu Biblia. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La profecía de Isaías ya presentaba un evangelio que se desplaza. Los pies del que trae buenas nuevas son hermosos. Leamos lo que nos dice Efesios capítulo 6, versos 13 y 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La palabra de Dios claramente expone un evangelio en movimiento. Los creyentes están equipados con el evangelio de la paz. ¡Qué hermosos son los pies de quienes anuncian buenas noticias! Ahora bien, estudiemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo sería el siervo sufriente? Leamos Isaías capítulo 53, verso 2. Este texto dice que le veremos como raíz de tierra seca, sin parecer, para que no le deseemos. Dios sabía que el ser humano se deja llevar por las apariencias y Él necesitaba que viésemos a Cristo Jesús como su Hijo amado, que viéramos las cualidades que Él tiene, que Él poseyó en la tierra y que Él posee, porque es a través de esas cualidades, como lo hemos venido estudiando en lecciones anteriores, que se muestra realmente el amor y la misericordia del Padre. La hermosura del siervo sufriente no está en su físico, está en su carácter. Nos vamos a la Biblia. En Juan capítulo 2, verso 19, Jesús se compara con el tabernáculo. Y como estudiamos la lección número 23, nos habla que el tabernáculo representaba a Cristo Jesús y estaba en su parte interna llena de oro, de belleza, pero por fuera estaba cubierto de pieles de carnero y un sinfín de telas que recubrían todo el oro. Así es Cristo Jesús, su belleza era su carácter, su belleza era interna. ¿Cómo sería tratado el siervo sufriente? Busquemos respuestas en la palabra de Dios. Leamos Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. El siervo sufriente sería un varón experimentado en quebranto, menospreciado. Ahora bien, ¿qué llevaría el siervo sufriente en nuestro favor? Busquemos Isaías 53, versos 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. En Hebreos capítulo 12, versos del 2 al 3, declara que Jesús sufrió por encima de cualquier ser humano pecador que haya existido. Leamos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. El siervo cargaría sobre sí nuestras transgresiones y nuestros pecados. A través de todas las edades, toda la humanidad no se ha comportado de la mejor manera. Y el profeta Isaías lo refiere en Isaías capítulo 53, verso 6, que nos dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y el apóstol Pablo en Romanos 3, versos del 10 al 12 nos indica que no hay justo ni aún solo uno. Cada cual se desvió, cada cual hace lo que quiere, como lo quiere, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pues no. El capítulo 1 del Camino a Cristo nos refiere que cuando Adán y Eva tomaron la decisión de ir en contra de la voluntad y los designios de Dios, ellos tomaron una elección, porque el pecado, el alejarse de Dios, es una elección. El no escuchar el mensaje del Evangelio es otra elección. Cada día tenemos la oportunidad de realizar elecciones diariamente. Ahora, si todos nos comportamos así como dice el profeta Isaías, nos descarriamos cada quien por su camino, estamos eligiendo no aceptar el plan de salvación que Dios diseñó para nosotros. Reflexionemos en lo que nos dice Isaías 53, verso 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A qué se refiere este tipo de comportamiento y qué acción llevaría Dios a cabo? Aunque el texto de Isaías 53, 6 dice en la versión Reina Valera de la Biblia, pecado, la traducción más fiel sería iniquidades, tal como lo presenta la versión New King James, versión en inglés. Mas Jehová cargó en él las iniquidades de todos nosotros. Qué maravilloso es poder estudiar la Biblia de la forma que lo hacemos, ahora que tenemos tiempo, ahora que tenemos la libertad para hacerlo. Isaías capítulo 53 verso 5 nos indica que Cristo tomó nuestros pecados, los cargó en la cruz. Pero el verso 6, maravilloso, nos indica que Él asumió nuestra naturaleza pecaminosa para podernos hacer aceptos delante de Dios y obtener el perdón de los pecados. En el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 24, nos habla de que Cristo acabaría con la transgresión del pecado, con la iniquidad del ser humano a través de vencer la muerte en la cruz. En Isaías, capítulo 53, apunta a que gracias al sufrimiento del siervo sufriente, se eliminaría la transgresión y la iniquidad por parte de Dios para el ser humano. Presta mucha atención a esto. Como en la cruz todas nuestras iniquidades son cargadas, Dios es justo y perdona a aquel pecador que se arrepiente de todo corazón, luego de haber vivido toda su vida en pecado. Yo soy testigo de eso en mi vida.
He visto muchas personas y me he visto a mí misma perdonada ante Dios. Alabo y glorifico su nombre. Creo en el favor y en la gracia y en el perdón de Dios. Y muchas veces puedo sentir con tristeza como dentro de las iglesias se señalan a personas que han cometido pecados y transgresiones pasadas y no son aceptadas, no las ven o no las vemos de la manera como Dios las ve. Debemos reflexionar un poco en esto. Vamos a Isaías capítulo 53 y comprendamos el plan de salvación y el evangelio de Cristo Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, versos 7 y 8. Este es el mismo pasaje que está leyendo el eunuco etíope cuando sale de Jerusalén y se encuentra con Felipe. En Hechos 8, 26, 39 encontrarás este episodio. Felipe utiliza el mismo pasaje que el eunuco etíope viene leyendo y anuncia el evangelio. Al instante, el hombre aceptó a Jesús. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Hechos capítulo 8, versos 32, 33 y 35. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El texto declara que el eunuco creyó y fue bautizado ese mismo día. El profeta Isaías indicó que a pesar del sufrimiento del siervo sufriente, éste no abrió su boca. ¿De dónde sería cortado este siervo sufriente y por qué? Verso 8 de Isaías 53. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por transgresión de mi pueblo fue herido. Sería cortado de los vivos, en otras palabras, moriría. La muerte de Jesús por los pecados ya había sido anunciada por el profeta. ¿Y con quién se dispondría su sepultura? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Verso 9 de Isaías 53. Mateo 27 del 57 al 60 nos menciona: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. José de Arimatea, un hombre rico, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y lo enterró. La profecía se cumplió. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mateo 27, 57 al 60. Cristo cumplió la profecía. Fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea, un hombre rico. ¿Y cómo vivió su vida el siervo sufriente? Isaías capítulo 53, verso 9. Aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, también nos dice que Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Te voy a invitar a buscar 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, y que lo puedas subrayar. Es un texto hermoso. Nos dice que aquel que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuese hecho justicia de Dios en él. Jesús vivió una vida sin pecado, tal y cual como el profeta Isaías lo había declarado. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios es quien quebranta al siervo y lo sujeta a padecimiento. Este es el verdadero sacrificio de Jesús en la cruz, el que paga nuestra redención. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. La sangre derramada por Cristo representa su vida derramada por nosotros, por ti y por mí. En este momento quiero agradecer a Dios porque a través del estudio de la Biblia y el plan de Dios, su mayor regalo, he conocido más a fondo el plan de Dios para mi vida. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se aplica Isaías 53 a vivir un evangelio de justificación, santificación y redención? Pues te voy a comentar lo siguiente que me sucedió. Hace un par de semanas vi como alguien hablaba mal de mí. La primera impresión que tuve fue sentirme mal, las manos sudorosas, mi corazón comenzó a latir y quería comenzar a escribir y decirle todo lo que yo sentía en ese momento. Algo me detuvo y estoy segura que fue el Espíritu Santo. Y te contaré por qué. Recosté mi cabeza en la almohada 11 de la noche y mi mente comenzó a divagar en pensamientos tras pensamientos hasta que algo me detuvo y escuché claramente el texto de Isaías 53 que decía: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En ese momento me senté en mi cama y ese capítulo se repetía vez tras vez. Las mismas veces que yo había visto el video donde esa persona hablaba mal de mí. Allí comprendí que el plan de salvación requiere un proceso de santificación y que no somos nosotros por nosotros mismos quienes vamos a enfrentar las luchas diarias. Es a través del estudio de la palabra, la oración, que en esos momentos de luchas el Espíritu Santo va a traer a nosotros los textos bíblicos que necesitemos. En ese momento caí de rodillas y le dije: Señor, perdóname. Gracias por no permitir que mi ego, mi yo saliera a relucir. Gracias, Padre, porque actuaste tú en mi lugar. Y si tú fuiste agredido, maltratado, vilipendiado, yo soy tu sierva y una sierva, un siervo no es mayor que su Señor. En ese momento comprendí que estoy trabajando en un proceso de santificación y estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mí. Y ese texto de Isaías 53, tan hermoso, me enseñó una gran lección. Silencio, la batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Apréndete Isaías 53 y aplícalo en tu vida día a día. A través del capítulo 53 del libro de Isaías podemos entonces ver cómo el sacrificio de Cristo Jesús
fue real, fue cierto, y cómo cada texto bíblico se cumplió en la vida de Cristo Jesús. Lo más importante no es solo quedarte con el conocimiento, debes aplicarlo en tu vida diaria, vivir un evangelio práctico, vivir la vida de Cristo. Cómo Cristo actuó en diferentes circunstancias, sobre todo en esos momentos finales. Tú y yo debemos pedirle al Espíritu Santo guía, dirección, que comience a obrar en nuestra vida, que nos comience a dar el Espíritu de Cristo en cualquier circunstancia que nosotros enfrentemos en nuestro día a día. Ve al maravilloso libro El Plan de Dios, su mayor regalo. Si no lo tienes, puedes adquirirlo por acá. En la descripción del video te voy a dejar el enlace para que sepas dónde lo puedes obtener. También podrás obtener guías gratuitas en PDF para conocer más sobre este tema utilizando tu Biblia, ¿sí? Esa que puedes tener tú en tu hogar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda compartir este mensaje con otras personas.